al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso! La templanza. Proverbios capítulo 16, versículo 32 nos dice: Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Cuántos hay que procuran enseñorearse de su familia, una iglesia, un pueblo, una ciudad o un país y no tienen siquiera el poder de dominarse a sí mismos? En este video vamos a meditar un poco sobre este precioso don, la templanza. Algunos sinónimos de esta misma palabra son dominio propio y temperancia. ¿Pero qué significará esto? Básicamente y en resumen, la templanza, temperancia o el dominio propio es no dejarnos dominar por lo que es malo y mantener un equilibrio de lo que es bueno. Pero desafortunadamente el hombre tiende a irse a los extremos. Veamos qué nos dice la sierva de Dios en el libro Mensajes Selectos, tomo 2. Ni una sola vez debería permitirse que los sentimientos dominen sobre el juicio. Existe el peligro de excederse en lo que es lícito, y lo que es ilícito ciertamente conducirá hacia sendas falsas. Hoy día vemos cómo la falta de dominio propio está acabando con la humanidad tanto física, moral y espiritualmente. Una de las señales de los últimos tiempos es precisamente la intemperancia. Veamos qué nos dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, pues habrán hombres sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Bien, hasta aquí hemos visto que la intemperancia es la falta de moderación. Cuando el hombre abusa de las bendiciones que Dios le ha otorgado utilizándolas excesivamente, se convierten en maldición, porque no se maneja dominio propio sobre ellas. Para tener un poco más claro este concepto, vamos a colocar algunos ejemplos. Cristo también advirtió sobre la condición del mundo antes de su venida y ciertamente la intemperancia es una de las principales razones por las cuales el mundo está en una condición moral deplorable. Lucas capítulo 17 versículo 26 al 30 nos dice: Como fue en los días de Noé, así también será los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Allí nos dice que en los días de Noé y Lot, antes de la destrucción, los hombres comían, bebían, se casaban, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Ahora yo les pregunto, ¿estas cosas son malas en sí? Claro que no. No son malas mientras hagamos uso de ellas de una manera correcta. Comían y bebían. La gente no analiza qué pone frente a su mesa. Lo único que desean es satisfacer su apetito sin considerar lo que hay en el plato y cuánto puede afectar su salud estos manjares suculentos. Pero el sabio Salomón nos aconseja en Proverbios capítulo 23, versículo 1 al 3. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. ¿Saben por qué Salomón habla de la necesidad de considerar lo que está enfrente y que este puede ser pan engañoso? Bien, la sierva de Dios nos dice en Joyas de los Testimonios, tomo 1, a algunos no les impresiona la necesidad de comer y beber para la gloria de Dios. La satisfacción del apetito los afecta en todas las relaciones de la vida. Ellos se ven en sus familias, en la iglesia, en la reunión de oración y en la conducta de sus hijos. Ha sido la maldición de sus vidas. Es imposible hacerles comprender las verdades destinadas a estos postreros días. Dios ha provisto abundantemente para el sustento y la felicidad de todas sus criaturas, y si no se violasen sus leyes, y si todos obrasen en armonía con la voluntad divina, se experimentaría salud, paz y felicidad en vez de miseria y malestar continuos. Los malos hábitos alimenticios, lejos de proporcionarles salud al cuerpo, que es el propósito por el cual Dios dejó la alimentación, según Génesis capítulo 1, 29, están produciendo enfermedad, amargura dentro de las familias y la sociedad, y falta de interés en las verdades destinadas para la salvación. Pues aunque para el paladar parece ser pan delicado, no obstante para el cuerpo es pan engañoso.
porque finalmente terminará destruyendo tanto su cuerpo como su espíritu. Además podemos ir al otro extremo, y es el de comer alimentos sanos en grandes cantidades, lo cual también resultará perjudicial para la salud y no permitirá a la mente discernir las verdades espirituales, porque el comer en exceso embota todo el ser al desviar las energías procedentes de los otros órganos para hacer el trabajo del estómago. Recordemos qué sucedió con Juan el Bautista. Este siervo de Dios fue víctima de la intemperancia de Herodes, quien embotado por el vino, la glotonería y la sensualidad, lo llevó a cometer un acto desastroso. Veamos qué dice la sierva de Dios en el libro El deseado de todas las gentes, capítulo 22. Cuando llegó el gran día y el rey estaba comiendo y bebiendo con sus señores, Herodías mandó a su hija a la sala del banquete para que bailase a fin de entretener a los invitados. El rey estaba embotado por el vino, la pasión lo dominaba y la razón estaba destronada. En la temeridad del momento deseó hacer algún acto de ostentación que le saltase delante de los grandes de su reino. Con juramentos prometió a la hija de Herodías cualquier cosa que pidiese. Salomé se apresuró a consultar a su madre para saber lo que debía pedir. La respuesta estaba lista. La cabeza de Juan el Bautista. Ninguna voz se alzó para salvar la vida del mensajero del cielo. Se habían entregado al banqueteo y la borrachera hasta que sus sentidos estaban embotados. Con su silencio pronunciaron la sentencia de muerte sobre el profeta de Dios. Cuán a menudo ha sido sacrificada la vida de los inocentes por la intemperancia de los que debieran haber sido guardianes de la justicia. El que lleva a sus labios la copa embriagante se hace responsable de toda la injusticia que pueda cometer bajo su poder embotador. Al adormecer sus sentidos se incapacita para juzgar serenamente o para tener una clara percepción de lo bueno y lo malo. Bien, vamos a dejar el tema de la comida hasta allí y ahora vamos a ver otro punto. Se casaban. El matrimonio es una bendición. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y además dice, dejará el hombre a sus padres y se unirá a su esposa. Pero ¿cómo se ha corrompido hoy esta institución divina por la complacencia sensual? La sierva de Dios en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, nos dice: para cada privilegio legítimo y dado por Dios, Satanás sugiere una falsificación. Procura reemplazar los pensamientos santos y puros con pensamientos impuros. Desea sustituir la santidad del amor matrimonial con la permisividad, la infidelidad, los excesos y la perversión. El sexo premarital, el adulterio, el animalismo dentro y fuera del matrimonio y la homosexualidad. Además nos sigue diciendo en este mismo libro, los excesos sexuales destruirán ciertamente el amor por los ejercicios devocionales, privarán al cerebro de la sustancia necesaria para nutrir el organismo y agotarán efectivamente la vitalidad. En estos dos textos leemos que abarca los excesos en el aspecto sexual, tanto fuera como dentro del matrimonio, y las consecuencias de satisfacer estos deseos de una manera no santificada. Finalmente resultará en la destrucción del cuerpo, porque éste se debilita y se enferma, y además destruirá el amor por los ejercicios devocionales. Los que practican las relaciones sexuales fuera del matrimonio están violando abiertamente la ley de Dios que prohíbe esto. Pero aunque el matrimonio es un regalo de Dios, algunos abusan de este privilegio. Piensan que pueden dar rienda suelta a sus deseos y pasiones animales y practican este acto de una manera degradante. Hoy en día, al no tener en cuenta el mandato de Dios, ni buscar la santificación y ni ser moderados en lo que Él dejó, es que el mundo se encuentra en una condición moral muy degradante. El adulterio, la homosexualidad, la pornografía, las violaciones y todo lo relacionado con esto es una consecuencia de satisfacer la pasión y no escuchar la voz de Dios ni atender sus consejos. Testimonio para la Iglesia, tomo 3 nos dice: la satisfacción del apetito y la pasión embota la mente, disminuye la fuerza física y debilita el poder moral. Sus pensamientos no son claros, no pronuncian sus palabras con poder. Estas no son vivificadas por el Espíritu de Dios para alcanzar los corazones de los oyentes. Aquí leemos que satisfacer el apetito, lo relacionado con la comida, y la pasión, lo relacionado con la sexualidad, produce enfermedad y poco interés en las cosas espirituales. Compraban, vendían, plantaban y edificaban. Existen los dos extremos. Uno es el de aquellos que se mantienen en constante ociosidad y el otro es la de aquellos que se exceden en sus trabajos. Tanto el uno como el otro resulta dañino para el cuerpo y para la mente. La ociosidad no aprovecha absolutamente nada, pues esto lo vemos reflejado en Sodoma y Gomorra. Ezequiel 16:49 nos dice:
He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. La comodidad y abundancia de ociosidad provocó la depravación de esta nación, hasta el punto que se entregaron a la glotonería y a la sensualidad. Conociendo Dios el resultado de dejar al ser humano sin ocupación y con la mente vacía, como una bendición y disciplina le otorgó el trabajo. Primero en el jardín del Edén, aunque allí no era difícil porque el pecado aún no había entrado y por lo tanto el trabajo no era agotador sino placentero. Sin embargo, cuando entró el pecado fue necesario que con el sudor de la frente se ganara el hombre el pan de la tierra, la cual le produciría espinos y cardos, lo que haría más complicado y agotador su trabajo. Esto Dios lo dejó no como un castigo, sino como una bendición a fin de levantar al ser humano de la degradación en la cual había caído. Pero en este también podemos ver otro extremo, y es la de aquellos que trabajan en exceso a fin de enriquecerse. Estos están tan imbuidos en sus labores que no tienen tiempo para sí mismos, para sus familias ni para Dios, hasta el punto de que sus vidas se ven interrumpidas por la enfermedad y su comunión con Dios se vuelve árida porque el agotamiento físico no les deja pasar tiempo con Él. Además, el estrés que produce el exceso de trabajo provoca la falta de dominio propio sobre sus palabras y acciones, porque viven constantemente con la mente recargada y se vuelven irritables. Y aún muchos que están trabajando en la obra evangélica llevan cargas en exceso que ni tiempo les queda para pasar con Dios. Y aunque su labor pueda ser considerada delante de los hombres como digna de loor, no obstante para Dios es desagradable ver cómo mientras pretenden salvar a otros, esa misma alma se puede estar perdiendo. Porque su trabajo no lleva el sello ni la aprobación de Dios. Sus cargas lo han alejado de Él y ya no tiene discernimiento entre lo que es puro, santo y elevado y realiza su labor de una manera formalista, sin considerar que esto finalmente lo puede llevar a la apostasía. Básicamente, estos son algunos ejemplos de la falta de templanza. Podríamos tocar muchos más, pero quedaría muy extenso el estudio. Nombraré rápidamente el ejemplo de dos personajes bíblicos. El primero fue Sansón, hombre que vivió para satisfacer los deseos de sus ojos y para complacer su carne. Aunque gozaba de fuerza física, no obstante era muy débil moralmente. Físicamente Sansón fue el hombre más fuerte de la tierra, pero en lo que respecta al dominio de sí mismo, la integridad y la firmeza, fue uno de los más débiles. Muchos consideran erróneamente las pasiones fuertes como equivalente de un carácter fuerte, pero lo cierto es que el que se deja dominar por sus pasiones es un hombre débil. La verdadera grandeza de un hombre se mide por el poder de las emociones que él domina y no por las que lo dominan a él. Y ahora veamos un ejemplo de abnegación y dominio propio, Juan el Bautista. Su vestimenta carecía de ostentación y su alimentación era sencilla. Los placeres sensuales, banquetes y borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan debía destacarse como reformador por su vida abstemia y su ropaje sencillo. Debía reprobar los excesos de su tiempo. Tal fue el motivo de las indicaciones dadas a los padres de Juan, una lección de temperancia dada por un ángel del trono celestial. Joven y anciano, hombre y mujer, cristiano o no cristiano, este mensaje es para todos. De un buen uso de las bendiciones recibidas de Dios depende nuestra felicidad en esta vida y también en la venidera. En conclusión, la temperancia está muy relacionada con el mensaje de salvación. Muchos consideran que a Dios solo le importa cómo está nuestro corazón, y si bien esto es cierto, también es cierto que para poseer un corazón limpio, necesitamos tener una mente clara capaz de discernir las verdades que están en la Biblia. Pero mientras vivamos desenfrenadamente sin considerar el deber que tenemos de cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu de Dios, no estaremos capacitados para recibir las verdades bíblicas tal cual son en Jesús. Fue por eso que el apóstol Pablo recalcó en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Que nuestro Padre Celestial y su amado Hijo te bendigan grandemente y recuerda que Cristo vuelve pronto. Prepárate.